Y ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y pues sin más le damos la bienvenida al consejero Martín Faz Mora para conversar sobre esta resolución del INE respecto a las mañaneras del presidente. Bueno, lo que dice el consejero es que no necesariamente se refiere a las mañaneras del presidente. Y le damos la bienvenida al consejero aquí a la octava, a Los Periodistas. Gracias por estar esta tarde aquí, consejero. Un gusto, Alejandro, y un gusto, Álvaro, estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, consejero. Pues muy interesante, leí el hilo que publica usted en Twitter, donde explica lo que resolvió el INE sobre las mañaneras, y usted dice, bueno, no sobre las mañaneras, dice, el acuerdo nada tiene que ver con la transmisión de las mañaneras ni con su cancelación o suspensión, porque de hecho usted vota a favor de este llamado, digamos, del INE. Consejero, ¿puede explicarnos un poco esto? Sí, bueno, de entrada, efectivamente, el acuerdo que tomamos el pasado viernes no tiene nada que ver con la realización ni con la transmisión, que son dos cosas distintas, ¿verdad? La realización de la mañanera no está a discusión, pues nadie puede prohibir que se hagan las mañaneras. Tampoco tiene nada que ver con la transmisión. Tiene que ver con el hecho de que se presentó una queja por parte del PRD de que el 23 de diciembre el presidente hizo comentarios respecto de la coalición opositora, esta que se estaba formando, y que ya, de hecho, también el propio viernes pues ya formalmente el INE la aceptó. Y entonces se dicta una medida cautelar en la que se establecen una serie de temas en los que se está ordenando a cualquier servidor público, no solamente al presidente de la República, aunque nace de una queja inicialmente presentada en contra de él, de que hay una serie de tópicos o de temas que no deben de abordarse, pero no porque no puedan mencionarse siquiera, sino una serie de temas en los que si se llegan a abordar, se debe hacer, pero sin afectar la equidad de la contienda. De hecho, son 9 tópicos, 9 temas específicos, y tuvimos que poner 9 temas específicos porque esto lo hicimos en acatamiento a una sentencia del tribunal que nos pedía que pusiéramos parámetros de tipicidad, una palabreja media tecniquita, pero bueno, parámetros de tipicidad o objetivos para que en los próximos ejercicios de comunicación que realizara el presidente, pues no pudiera en un momento dado violentar algunos de los principios constitucionales, que fundamentalmente son 2, imparcialidad y la no afectación a la equidad de la contienda. Entonces, son temas de carácter electoral que ya señalaste muy puntualmente antes del corte, Alejandro. Son 9 temas, pero no es que no los pueda decir o no es que no pueda mencionarlos siquiera, es si se han de mencionar, se deberá de hacer sin que ello afecte la equidad de la contienda. Mira, en estos días me he puesto a pensar un poco en el personaje del portero, del superportero que decía, córtale mi chavo, no puedes decir esto. No se trata de eso, ¿verdad? No se trata de, oye, es que si dices esta cosa, ya, automáticamente estás violentando la ley o violentando estas medidas cautelares. No, lo que no se debe es afectar el principio de equidad de la contienda. Y creo que ha habido por ahí un poco de confusión en el sentido de pensar que este es un catálogo de temas prohibidos. No hay un catálogo de temas prohibidos. Hay un catálogo de temas electorales que de abordarse, deberán abordarse con imparcialidad y sin afectar la equidad de la contienda. Sí, pero además ni siquiera tienen que ver con lo que hoy está en curso, ni lo que el presidente de la República diga mañana. Estas, o ya está vigente catálogo de temas vedados o muy específicamente vedados al presidente de la República antes del inicio de las campañas electorales, consejero.
Sí, ya, porque esto tiene que ver con un principio que es la no influir en la equidad de la contienda, y la contienda ya está. Lo que sí tiene que ver con el inicio de las campañas, que será el 4 de abril, tendrá que ser ya el tema de la transmisión íntegra o no de las mañaneras, que es harina de otro costal. Pero este catálogo de temas que yo no quisiera decir vedados, porque no es que no pueda abordarlos, sino que al abordarlos deberá hacerlo de manera imparcial. Por poner un ejemplo, ¿qué tal que un día el presidente diga en la mañanera, ahora que empiecen las campañas electorales dentro de este proceso electoral, brindaremos protección a los candidatos que nos lo soliciten? Ahí ya hay 3 palabras que forman parte del catálogo: proceso electoral, campaña y candidatos. Es que suena... No las puede decir, no, sí las puede decir, pero ahora, no está prohibido que las diga, sino que lo que está prohibido es que, por ejemplo, dijera, voten por este candidato o voten en contra de este candidato. Es decir, son temas electorales que no está prohibido la mención en sí misma, sino la imparcialidad en el tema y la no afectación a la equidad de la contienda. Déjeme preguntarle esto porque pues lo voy a prever. Si yo le pido o alguien le pide a Andrés Manuel López Obrador que cuando mencione las palabras Claudio X y González no hable sobre el fraude de 2006, pues se está equivocando, porque la primera referencia va a ser que Claudio X y González son 3 palabras que juntas para él significan pues el saqueo a la nación, el fraude del 2006, etcétera, etcétera. Entonces va a ser muy complicado. Voy a preguntarle específicamente esto. ¿Qué va a suceder cuando el presidente utilice la palabra alianzas sin decir quieren volver al pasado? O que utilice la palabra alianzas y diga quieren volver al pasado. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a empezarse una controversia? ¿El INE va a actuar? ¿Qué va a pasar? Porque si menciona la palabra alianza, como mencionar Claudio X y González, pues va a decir lo que él piensa de eso. ¿Qué va a suceder? Mira, Claudio X González no es candidato de nada, así que puede seguir hablando de él las veces que quiera. Lo pongo como un ejemplo muy, muy concreto, muy puntual, para que todo el mundo lo entienda. Ok, por ejemplo, aquí puede hablar de cualquier actor político. Cuando hable de candidatos, deberá de tratarlo de manera imparcial. Ahora, si dice la palabra alianza, no es porque diga la palabra alianza, es porque al abordar el tema de las alianzas, deberá hacerlo de una forma en la que no, digamos, en la que no diga, no votes por esta alianza y vota por esta alianza. Pero puede estar siguiendo haciendo ejercicios de comparación de lo que fue antes y lo que es ahora, pero cuando aborde estos temas electorales tendría que hacerlo sin afectar la equidad de la contienda. Ahora, ¿qué pasa si es decir, no es que diga perro, sino la perra forma en que lo dice. Por ejemplo, si se va a referir al PAN, va a tener que decir solamente pues el Partido Acción Nacional y no decir el partido que hizo también fraude en el 2006. Bueno, las cosas que se están diciendo es que no puede hablar de la vida interna de los partidos políticos, no puede decir, o sea, no se le puede prohibir que hable del PAN, o sea, o que mencione al PAN. No es ese el sentido de estos temas. El sentido de los temas es que al momento de abordar estos 9 temas específicos, no lo haga influyendo en la equidad de la contienda, de la actual que lo haga contienda. Políticamente correcto, pues. Bueno, podríamos decir que sí. Ahora, voy a la segunda parte de la pregunta que dice Alejandro. ¿Qué va a pasar si lo hace? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué va a pasar que lo hace? Porque esto además es una medida cautelar inhibitoria, es decir, es en prevención de algo que pueda ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que los que presentaron esta queja y que solicitaron estas medidas cautelares, que fue el PRD, concreta y específicamente por lo que dijo el 23 de diciembre, podrían presentar una nueva queja que se tendría que constituir en un procedimiento especial sancionador
y que tendría que resolver la sala regional especializada, que de hecho es la que también tiene que resolver sobre estas medidas cautelares que son provisionales. Estas medidas cautelares son medidas que no juzgan respecto de si lo que dijo el 23 de diciembre está afectando o no la equidad de la contienda. Eso lo tiene que resolver la sala regional especializada, pero además, con la impugnación que el día de hoy presentó y que vi ya Morena. Bueno, más que Morena, entiendo que fue, el Twitter lo sacó Jesús Cuevas, coordinador de presidencia. Sí. Jesús Ramírez Cuevas, perdón. Jesús Ramírez Cuevas en su Twitter, de hecho, apenas hace un ratito acabo de bajar el documento, no lo he empezado a leer. Se está presentando también un recurso para que la Sala Superior del Tribunal, como estas son medidas cautelares, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede en un momento dado decir, ¿sabes qué? Estas medidas cautelares están totalmente mal, o ¿sabes qué? No son estas las medidas cautelares, deben de ser otras. Pero aún así, respecto de las medidas cautelares, hay un fondo del asunto que debe resolver la Sala Regional Especializada. O sea que es un tema que Justamente, consejero Martín Faz, y usted que nos escucha y que nos ve, en efecto, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, ha informado que a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: el día de hoy la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que analice la legalidad del acuerdo emitido por el INE, donde establece un mecanismo indebido de censura previa en contra del presidente de la República. Esa era lo que yo iba a preguntarle también. No está firme el acuerdo del Consejo General del INE, aprobado el viernes por 9 votos a favor y 2 en contra, porque todavía tiene que pronunciarse, emitir una sentencia, un fallo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es justamente a partir ahora del recurso que va a promover la Presidencia de la República ante esa institución. ¿Es así, consejero? Bueno, sí está firme porque en materia electoral no hay efectos suspensivos. Es decir, correcto. El acuerdo está firme. Si dentro de una semana o dentro de 10 días o 12 días, que es lo que se debe tardar, porque en términos generales, cuando se trata de medidas cautelares, la Sala Superior suele resolver con cierta rapidez. En el momento en que resuelva la Sala Superior, puede haber de varias sopas, no nomás hay de dos. Una puede decir que se confirma y que quedan firmes, y ahí sí ya no habría nada que hacer. Segunda puede decir, ¿sabes qué? No son esas medidas cautelares, son otras, ¿sí? O puede decir, no, estas ninguna. Es decir, eso efectivamente está impugnado. Sí están firmes porque no hay efectos de suspensión. Entonces, firmes están desde que se aprobaron, pero efectivamente están impugnadas. Ahora, lo que se está impugnando nada más es una medida cautelar. Lo que pasa es que el concepto de medida cautelar pues es un concepto técnico, ¿verdad? Medio así. No, pero es muy comprensible. Una medida cautelar, digo, es una medida antes cautelar de que suceda. Antes de que ocurra algo. Pero hay un fondo sobre ese tema que debe resolver la sala regional especializada. ¿Por qué? Porque la queja del PRD, al momento de presentar la queja, esa queja no la resuelve el INE, la resuelve la sala regional especializada. Lo que sí resuelve el INE es el otorgamiento de las medidas cautelares. Y eso fue lo que nosotros hicimos, emitir medidas cautelares. Entonces, tanto las medidas cautelares están siendo impugnadas conforme fuimos informados ahora y incluso uno puede bajar el documento, pero además hay que esperar la resolución de la sala regional especializada que va a decir si las declaraciones del 23 de diciembre hablando de la alianza opositora violentaron o no la Constitución en este sentido de la inequidad o de afectar la equidad de la contienda. Eso lo tiene que resolver el tribunal y también la pertinencia o no de las medidas cautelares que nosotros emitimos.
Mientras tanto, están firmes porque no hay suspensión. Pero, insisto, las medidas cautelares yo no las entiendo, y así lo he dicho claramente y lo repito aquí, que es un catálogo de palabras prohibidas. No, es un listado de tópicos a los que, al abordarlos, se deberán abordar de una manera imparcial, conforme lo señala la Constitución, y sin afectar la equidad de la contienda. No son temas prohibidos. Bueno, pues vamos a ir a un corte, si nos lo permite, consejero, y yo le quiero preguntar, porque ¿qué va a suceder en el momento en el que López Obrador, por ejemplo, hable voy a volver a ese caso, va a decir, sin mencionar candidaturas, va a decir, los que están aliados con Claudio X González, pues son una bola de podridos que representan lo peor del régimen y refiriéndose a Claudio X, pero sin mencionar candidaturas, coaliciones, plataformas, campañas, vida interna, partidos. ¿Quién va a ser ese grupo de individuos que físicamente todas las mañanas, como lo hacían antes con los rollos de película, de las películas del cine, le va a ir poniendo una marquita en las mañaneras a cada parte del discurso que van a tener ante qué instancia? Porque va a ser muy chistoso verlo, o por lo menos imaginarlo. ¿Le parece que vayamos un corte y retomamos esta conversación? Lo platicamos al volver. Sí, como gracias. Paraíso, volvemos. Cinema Paraíso. Exactamente. Volvemos. Son medidas precautorias, es decir, es por si sucede en algún momento que el presidente se vaya a ir de bruces con ciertas palabras clave que van a prender alguna alarma en alguna parte. Yo le preguntaba, tomando la idea, por supuesto, del Cinema Paradiso, del cácaro del Cinema Paradiso, le preguntaba quién va a estar metiéndole así a la película un cartoncito cada vez que el presidente mencione una de estas palabras claves. ¿Dónde va a pasar eso? Bueno, no va a pasar en vivo ni en ese instante, sino que si alguien considera que el presidente no cumplió, o un gobernador o un presidente municipal, no hay que olvidar que la medida cautelar se hizo para todos, pero efectivamente nace de una queja específicamente en relación a las mañaneras. Si alguien estima que el presidente no cumple con alguno de los parámetros establecidos o que entró en un tema, no por haber entrado al tema, por haber pronunciado la palabra, sino por haberlo hecho con inequidad o por poner inequidad en la contienda, deberá presentar una queja nuevamente ante nosotros. Nosotros la integramos y la remitimos al Tribunal Electoral, en este caso a la Sala Regional Especializada, porque durante el proceso electoral es la Sala Regional Especializada la que tendría que ver de las violaciones a estas medidas cautelares en caso de su caso, más allá de lo que ocurra de si resultan impugnadas o no, y el Tribunal Electoral tendría que establecer algún tipo de sanción, la Sala Regional, que puede ser desde una amonestación pública o hasta una multa, o sea, es decir, ahí ya hay un procedimiento, pero quien tendría, es decir, hay que activar el mecanismo por parte de quien se sienta aludido o afectado o diga, ¿sabes qué? No cumplió con las medidas cautelares. Entonces van a ser un montón de cácaros metiendo los cartoncitos, eso es lo que entiendo. Todo el mundo puede ser un cácaro, empezando con el partido ese que supuestamente todavía tiene gente, el PRD. Sí, pues ellos presentaron la queja, pero no solo ellos serían los que tendrían interés jurídico en hacerlo, sino que cualquiera que considere que no se cumplieron, lo podría hacer. Ahora, una cosa son las expresiones verbales del presidente de la República y de los gobernadores y los presidentes municipales. No veo yo que los del INE estén muy atentos a gobernadores claramente mapaches como el de Tamaulipas, el del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, o al de Jalisco, o al de Guanajuato, o al de Sinaloa, o al de Baja California, el que sea. Parte del centralismo que padecemos. Pero una cosa es lo que digan
Y otra cosa es lo que se haga, no solamente un individuo, sino los servidores públicos que están en los 3 niveles de gobierno. ¿Qué garantía hay de que consejeros como usted vigilen auténticamente y no jueguen políticamente como lo hace Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? O no sé si usted, no, en el caso suyo no conozco, acaba de estrenarse. Pues mira, nosotros actuamos en atención a las quejas que hay, que se presentan, y en su momento, cuando se hagan los ejercicios de fiscalización, se verán también de los distintos actores cómo participan en ello. Además también pues hay procesos locales que son los organismos electorales locales los que tendrán que estar vigilantes de ello. Yo lo que te podría decir es que el INE realiza un ejercicio de monitoreo en algunos casos, y en otros pues es a petición de parte que presentan quejas que se emiten en la Comisión de Quejas y Denuncias. Aquí resulta curioso también que el Pleno del Consejo tuvo que pronunciarse sobre este tema, del que ya se había pronunciado la Comisión de Quejas y Denuncias, porque al tratarse de una medida cautelar de tutela inhibitoria, el tribunal estimó que la Comisión de Quejas y Denuncias no tenía atribuciones para ello y que debía de ser el Pleno. Usualmente este tipo de asuntos se resuelven en la Comisión de Quejas y Denuncias. Esta ocasión subió al Pleno porque se impugnaron las medidas, la medida cautelar que emitió la Comisión, y la Sala Superior dijo que el Pleno tendría que pronunciarse. Sin embargo, dentro también de este propio acuerdo se estableció que la Comisión de Quejas y Denuncias tiene atribuciones plenas para resolver de cualquier medida cautelar, incluyendo la de tutela inhibitoria, que era como una medida cautelar o una modalidad nueva. Así lo estableció la Sala Superior. Perdón, Alejandro, perdón que me meta. Le quiero preguntar, por último, de mi parte, al consejero Martín Faz. ¿Usted avala la conducta del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en esta emotividad con la que se conduce para, según él, defender la autonomía del INE, y que más parece un activista o un actor político que un árbitro electoral? Mira, yo creo que hay que ser cautelosos. Justo buena parte de lo que ocurrió en esta ocasión ocurrió por una confusión entre la gimnasia y la magnesia, dicho de esa forma, entre la transmisión de las mañaneras y estas medidas cautelares que se originaron precisamente de unas declaraciones que dentro de un foro de carácter académico emitió el consejero presidente, y que se interpretaron en el sentido de que se estaba hablando de una suspensión de las mañaneras mismas o bien de la transmisión. Yo creo que yo sí hago un llamado a la cautela, y en términos generales yo creo que a nadie nos conviene estar... ¿El llamado se lo hace Córdoba? A los consejeros, y desde luego al consejero presidente y al resto de mis colegas. Yo creo que no conviene ir construyendo narrativas beligerantes entre el instituto y los actores políticos. Y yo creo que esas narrativas beligerantes no abonan y no crean un ambiente adecuado. De por sí hay una polarización sabrosa, claro. Pero yo creo que esas narrativas beligerantes hay que evitarlas. Inclusive en la sesión del pasado viernes, la consejera Carla Humphrey y el consejero Kiva Espadas también hicieron un llamado a la cautela, a no entrar en una ruta de colisión con la presidencia, desde luego, claro, tampoco con los otros actores políticos. Se entiende que entre los partidos políticos haya una actitud beligerante, pues porque las competencias son adversariales, pero creo que la autoridad electoral... Es el papel de los consejeros. Le agradecemos, consejero, que haya estado justo aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias, porque pues ya más o menos nos va quedando claro cómo va a estar el asunto. Y pues bueno, gracias a Faz Mora, consejero del INE. Gracias. Un gusto, Alejandro y Álvaro, y siempre que sea posible quedo a sus órdenes. Gracias. Un abrazo.
y le agradecemos también a usted del que está escuchando